Bueno, hola y bienvenidos a un nuevo programa aquí en Contracultura. Gusto de poder estar con ustedes nuevamente en este podcast aquí en Contracultura. Les recuerdo que existe www.contraculturatv.com, donde pueden escuchar todos nuestros programas, ver los videos y además contenido exclusivo. La mejor manera de poder apoyar este programa: entra ahora a www.contraculturatv.com y disfruta de todos los programas de Contracultura sin comerciales. Concéntrate simplemente en escuchar y ver los contenidos. Hoy día estoy con un amigo del canal, con Pablo Pérez, porque nos quedaron muchas cosas en el tintero en el último programa y decidimos separar los programas, ¿no? En el anterior hablamos de Chile y este programa se llama La Mayor Amenaza que viene a Chile, algo por el estilo. Está aquí colgado en YouTube, lo pueden ver aquí también en www.contraculturatv.com. Vamos a hablar hoy día de la situación internacional, del financiamiento de la agenda woke, tantas cosas que se han destapado. Vamos a hablar también de la situación en Europa, la guerra en Ucrania, la crisis también en Sudáfrica, Venezuela, una cantidad de cosas impresionantes que nos trae Pablo Pérez hoy día. Y no quiero demorar más y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a Contracultura. Gusto tenerte aquí nuevamente, amigo mío. Hola Carlos, como siempre es un tremendo gusto estar aquí ya en el que es nuestro espacio en Contracultura. Como siempre, saludar a nuestros amigos que nos escuchan en las tres Américas, en Europa y en el resto del mundo. Y en esta ocasión, algo que no hice en el programa anterior, me quiero tomar un minuto para agradecer el tremendo cariño, el aprecio que ha tenido en el último tiempo mi participación en el canal. Uno hace su parte, pone su grano de arena en lo que se ha dado en llamar la batalla, la guerra cultural, llevando la información que los grandes medios, la mainstream, como le llaman los estadounidenses, acallan. Y muchas de estas informaciones que vamos a tratar en este programa en particular no están disponibles en los circuitos de los grandes medios, en particular en Chile. Lo señalé la última ocasión en el programa que dedicamos al reciente cónclave en el Vaticano, que para que nuestros amigos sepan, en el extranjero, en la práctica, Chile está sometido a un cerco informativo, al menos por parte de los grandes medios. Así que, a diferencia de otros lugares, quienes somos parte de esta suerte de hábitat que se ha conformado de medios alternativos, tenemos un trabajo incluso más duro que en otros países donde ya muchos temas particularmente graves para la subsistencia, por qué no decirlo, subsistencia humana, ya se están conversando públicamente, se han judicializado, son investigados por cámaras parlamentarias, pero aquí en Chile todavía, por así decirlo, tenemos el bozal puesto. Excelente. Bueno, es real lo que dices tú y a mí me llena mucho de orgullo, ¿no? Porque de hecho, mira, quiero darle participación también a la audiencia aquí respecto a lo que comentabas tú del apoyo y el cariño, porque mira lo que nos dice Concepción B8E3T. Nos dice: después de muchos años, este es el único canal que se ha mantenido fiel a sus principios. Es admirable. Y eso realmente me llena de emoción poder escuchar ese tipo de comentarios, porque hay gente que realmente está haciendo el estudio fino, ¿no? Y se está dando cuenta realmente que nosotros somos un espacio para defender las ideas de la libertad, y cuando hay algo que está malo, incluso dentro de nuestro mismo sector o de la gente que dice defender eso, bueno, también lo criticamos y hemos sacado un montón de programas también que son críticos respecto a la propia agenda de nuestro sector y poder mostrar, ¿cierto?, los peligros que hay ahí. Pablo, comencemos, por favor, porque necesito que desarrollemos este programa, que está cargado de información. Me interesa partir por tu visión. ¿Cuál es tu visión del tema del financiamiento? Porque aquí se está cayendo un castillo de naipes con toda esta, el USAID, lo que significó el financiamiento, ¿no?, a través de los impuestos de los norteamericanos, de una serie de programas por los que ellos no votaron, programas que estaban encubiertos, digamos así, ayudas que estaban encubiertas, disfrazadas de ayuda humanitaria y otras cosas, pero que en realidad iban a financiar una agenda con nombre y apellido y con una ideología
bastante particular, por decirlo menos. ¿Qué piensas tú de eso? Porque encuentro yo que esto es no solamente uno de los mayores escándalos, sino que aquí se está cortando la columna vertebral del financiamiento de muchas de estas ideologías woke alrededor del mundo. A ver, tremendo. Ya algo habíamos tocado en un programa anterior sobre este tema, pero y por eso, como tú bien dijiste al inicio de este, que era una suerte de continuación del anterior, lo que llama poderosamente la atención de los últimos casos de mega corrupción que se han detectado acá en Chile, que ese es el nombre que debemos darle, mega corrupción. Curiosamente, se ve pocos activos de enriquecimiento personal o de lucro personal, que es lo habitual que se veía en la corrupción política, como algunos que ocurrieron en Chile recién, entre comillas, arribada a la democracia en la década del 90. Un caso que comparado con las cifras, que prácticamente es muy mínimo, pero como en el año en que se descubrió 92-93 lo que fue el caso Futuros de Codelco, $1 millón en 1992 en Chile era una cifra astronómica. Comparado con lo que conversamos en nuestra vez anterior, lo que es el caso Fundaciones, por ejemplo, las cifras claramente le eclipsan. Lo que llama la atención acá es que estos casos de corrupción que se han detectado en Chile no son para enriquecimiento personal, son para justamente el financiamiento de lo que es la agenda progresista o woke, como le llaman en Estados Unidos, a través del dinero de los contribuyentes, de tú, Carlos, mis propios impuestos o de quienes nos escuchan al otro lado del aparato, ¿me entiendes? Llama mucho la atención porque, claro, hoy mismo, el día de la fecha que estamos grabando, uno de estos casos que afectó a la Municipalidad de Santiago durante su administración comunista, esto entre el año 2021 y 2024, el caso Sierra Bella, para quien quiera más información lo puede buscar por ese nombre. Justamente tuvo alguna participación la Fundación Open Society del tío Jorge, ¿me entiendes tú? Eso llamaba mucho la atención y de hecho hoy día mismo se notificó que la Fiscalía no va a seguir adelante, no va a perseverar en la investigación de ese caso, lo cual es bastante sospechoso. Pero volviendo al análisis, habitualmente incluso dentro de la misma información que nosotros entregamos, quizá hemos cometido un poco el error de dar a entender que estos metacapitalistas en apariencia todopoderosos, porque sabemos que en realidad no lo son simples seres humanos, al parecer con prácticamente toda su fortuna estarían financiando esta agenda. Pero a raíz de esto, del descubrimiento del caso del verdadero rol que ha estado cumpliendo la Agencia de Ayuda Internacional de los Estados Unidos, USAID, por la agencia Doge que fundó en su minuto Elon Musk, todos los escándalos que se han visto en España, que en estos minutos, no sé si lo vamos a tratar también, España está viviendo, yo diría que sin querer alarmar, es literalmente una hecatombe a nivel de corrupción que están viviendo. El mismo Chile, que ya lo citamos, etcétera. Resulta ser que nos hemos encontrado con la sorpresa que gran parte de esta agenda progresista, yo me atrevería a decir en cerca de un 70% y fracción, es financiada con dinero público. ¿Me entiendes tú? Lo personal para mí, créeme, Carlos, eso fue una sorpresa. Yo me llevé literalmente una pequeña gran sorpresa, porque yo realmente, y aquí hago el mea culpa al aire, quizá cometí el error de atribuir más poderes de los que tenían realmente a estos metacapitalistas, a estas fundaciones llamadas filantrópicas, estoy siendo aquí irónico, etcétera, cuando en realidad vemos que en realidad el rol de estas entidades, aparte de mover una cantidad de dinero importante, pero no todopoderosa, en realidad va más que nada por el ejercicio de la influencia, ¿me entiendes tú? El cabildeo, los contactos, etcétera, pero en definitiva la materia prima que tú necesitas para echar a andar cosas, para comprar voluntades, etcétera, el dinero, en su gran mayoría, yo te di, aquí estoy corriendo un riesgo, aquí una cifra cerca de un 70%, quizá un 80%, para implementar al menos en Occidente esta agenda, cosas tan locas como por ejemplo ópera transexual en Colombia, por ejemplo, que eran financiadas con el USAID, historietas del mismo género que se distribuían en Argentina y en el altiplano boliviano, etcétera, y así vamos sumando, proviene del dinero de los contribuyentes.
Ya nosotros ya teníamos, y con esto te devuelvo el micrófono, nosotros ya teníamos una cierta noción como chilenos de que, por ejemplo, en Estados Unidos, especialmente en los estados demócratas, las tasas impositivas son bastante elevadas. Europa también es un continente de impuestos muy altos con la excusa, entre comillas, de mantener el estado de bienestar. Y nosotros en Chile, desde particularmente la segunda administración de Michelle Bachelet, desde el año 2014 en adelante, hemos experimentado un alza constante en todos los impuestos y tributos públicos que no se han traducido precisamente en mejor calidad de los servicios públicos, sino que al revés. Ha sido uno de los clavos en el ataúd del buen vivir acá en Chile y que nos han conducido en definitiva a la crisis multifactorial que estamos viviendo ahora como nación. Bueno, muchas veces es importante ese punto que haces tú, porque muchas veces se dijo, también yo pensaba, ¿no? Y creo que cometí el mismo error que tú. Siempre pensábamos que la mayoría, si bien sabíamos que toda esta agenda era financiada en parte con nuestros propios impuestos, siempre también se dijo, pero claro, se le asignaba, ¿cierto?, un valor mucho mayor al capital privado que estuviera financiando estas agendas. Y a través del USAID nos hemos dado cuenta que es todo lo contrario. O sea, la mayoría con nuestros propios impuestos nos estaban jodiendo, literalmente, tratando de meter una ideología que el Estado no debería tratar de hacerlo, ¿no? Porque finalmente pagamos impuestos para recibir un servicio, y mientras más alejado de la ideología ese servicio esté, mejor va a ser la calidad del servicio. Entonces, creo que ese punto que haces tú es muy, 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 muy relevante para poder entender cómo realmente se estaba financiando esta agenda. Y por supuesto hay una derivada, creo yo, de enriquecimiento personal también. Pero si no te entiendo mal, lo que tú estás tratando de decir es que la gran cantidad de estos fondos iban destinados, ¿cierto?, a un programa, iban destinados a un sistema que están construyendo, ¿no? A un sistema de control. Un sistema cada vez menos democrático, a pesar de que hablan de democracia todo el día, como lo hemos dicho siempre. Hablan un poco de ese sistema. ¿Cuál sería ese sistema de control? ¿Por qué tanto énfasis en poner esta agenda y usar nuestros propios impuestos para destruir el tejido social, para destruir la convivencia entre las personas, para dañar a los niños, etcétera? Tantas cosas aberrantes que hemos visto este último tiempo. Ya, mira, Carlos, muchas gracias por la pregunta que me haces. Si tú me permites el punto, tú usaste la palabra, el concepto de destrucción, y de ahí voy a comenzar un poco a construir la respuesta que tú y el público quizás demandan. El asunto es que mira, curiosamente acá el mundo progresista se apropió de un concepto que quizá más bien viene asociado al mundo liberal, ¿me entiendes? Tú incluso tienes ciertas reminiscencias, ciertas notas de darwinismo, ¿me entiendes tú? La competencia por los recursos escasos. ¿Ya? Y aquí nosotros en nuestro programa anterior, por eso este programa y el anterior forman una suerte de unidad, ¿me entiendes tú? Un todo. Tú mismo eres padre de familia, muchos de nuestros oyentes lo son, y muchos y hacemos uso de los servicios públicos, ¿me entiendes? Acá en Chile, en el programa anterior, algo hablamos sobre la tragedia de la educación y la salud pública, y es algo que se está replicando no solamente en Chile, se está en Estados Unidos, en prácticamente toda la eurozona, etcétera, donde en primer lugar los bienes, lo que se han dado en llamar los bienes públicos, su calidad ha decaído muchísimo en los últimos 20 años, y el proceso ha sido acelerado más con los fenómenos de inmigración masiva, claramente ingenierizada. Eso es un fenómeno de ingeniería social que primero se comenzaron implementando en Europa, fundamentalmente tras las llamadas revoluciones de color en el mundo árabe, África del Norte y el Levante, y luego se trasladaron a América, a las Américas, a través, por ejemplo, de lo que eran las caravanas que iban hacia Estados Unidos, y por el fenómeno de la inmigración venezolana en el subcontinente sudamericano. Eso supuso, y que muchos de estos fenómenos contaban con el apoyo de estas fundaciones, ONGs, pactos público-privados, dele usted el nombre que quiera, que provienen justamente o que están imbuidos de una cierta idea progresista. Y justamente esta, entre comillas, competencia por los recursos escasos se subió aún más su voltaje.
por así decirlo. Ahora tenemos a los nacionales, a los nativos, así por así decirlo, compitiendo, entre comillas, por los pocos recursos de los cuales disponen los estados para hacer gestión pública, con los millones de inmigrantes que han llegado a los distintos países y que de una forma u otra también tienen o deben ser atendidos, ¿me entiendes? Y claro, en ese minuto las agendas de destrucción, de descomposición social, le hace incremento de la delincuencia, el aumento de las tensiones sociales, todo lo que ha traído aparejado el discurso feminista extremo y el discurso de las identidades sexuales, vale decir, el discurso que algunos autores identifican, por ejemplo, con ciertos pensadores de la década de los 30 y de los 40 del enemigo, ¿me entiendes? Tú contra mí, yo contra ti, etcétera, le da la excusa perfecta a los políticos para introducir agendas de vigilancia y control, imitando un poco, nosotros lo hemos dicho en otros programas, el modelo chino. Ya China comunista, hay que ponerle apellido, China comunista, que ya tiene una presencia bastante inquietante. Yo diría que no solamente inquietante, peligrosa. La presencia de ellos ya dejó de ser inquietante hace bastante tiempo. Lo más inquietante, ahora, claro, es la simpatía que tienen ciertos gobiernos, ¿cierto?, de la Unión Europea, de Canadá. Eso es lo más inquietante, el apoyo que tienen. Exactamente. Y peligroso. No solamente inquietante, ya es peligroso, mi estimado Carlos. Y no solamente en lugares que, claro, tú nombraste Europa y Canadá, aquí mismo en Chile. ¿Me entiendes tú? Ya nosotros hablábamos un poco el caso de la clínica Sierra Bella, que afectó al municipio de Santiago, la capital nacional acá, y luego la investigación de la fiscalía se desprendió que el entonces alcalde de la comuna, miembro del Partido Comunista, y una serie de diputados de la misma tienda tenían una relación bastante familiar con empresarios del rubro del retail, de las grandes superficies chinos, que después, además, averiguando un poco más, se descubrió que a su vez la práctica son oficiales del partido que operan en el extranjero, que podríamos considerarlo en la práctica como miembros del servicio exterior de la República Popular China. O sea, ya ahí la agenda expansionista que tú describiste también, por ejemplo, los programas dedicados al discurso secreto del general Hao Tian, tienen su confirmación en hechos que están ocurriendo en Chile y en general en el resto de los países de Occidente en el mismo momento en que nosotros estamos grabando este programa. Exactamente. Para cerrar este punto, esto no es orgánico, ¿cierto? Muy buena tu explicación de que, porque lo hemos hablado aquí también, de que todas estas agendas en el fondo permiten la degradación, ¿cierto?, el aumento de la delincuencia, permiten que la ciudadanía acepte cosas que bajo otro concepto, dentro de su sano juicio, jamás hubiese aceptado, la intromisión en sus cuentas bancarias, ¿cierto? Todo con la excusa de los mismos criminales que ellos mismos han auspiciado y no solamente los han auspiciado, sino que a falta de algunos han traído a más y han importado a más. Cada vez más difícil sacar una licencia de conducir, todo con la excusa también de la cantidad de motocicletas. El otro día vi un manual que había en Chile para sacar la licencia de motocicletas, 200 páginas. O sea, imagínate. Cuando lo importante, en 5 hojas tú resumes cómo no matarte en una moto y no hacerle daño a un tercero, que es lo importante. Pero ya están metiendo un manual de 200 páginas. Una cuestión completamente irrelevante. Entonces, mira, Carlos, por favor. Si tú me permites el punto, qué bueno que estés conversando ese tema, porque hace algunos días atrás en una reunión de pauta nosotros conversábamos acerca de este mismo tema y también lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Alemania, ¿me entiendes tú? Un país donde justamente ya los requisitos, por ejemplo, justamente para obtener, allá le llaman el brevet, la cédula, el carnet de conducir, justamente la motocicleta, que además desde el punto de vista sociológico es siempre un vehículo que ha sido asociado tradicionalmente, especialmente desde los tiempos de la contracultura, con la libertad, probablemente yo diría que con el caballo, ¿me entiendes tú? Sí. Con el caballo, la bicicleta, la motocicleta es el vehículo que más está asociado en cierta medida al espíritu libre, ¿me entienden? En Estados Unidos, por ejemplo, hay una gran cultura en torno a eso. Curiosamente ahora te lo están tratando de restringir justamente con la excusa de una delincuencia que en cierta medida fue ingenierizada por la misma clase política
política. Y un tema que tú me comentaste hace algunos meses atrás y que este fin de semana me compartieron una información que a mí por lo menos me inquietó mucho, algo que ocurre en Chile, pero que yo averigüé y también sé que ocurre en países, por ejemplo, de la Unión Europea. El Servicio de Impuestos Internos local acá, el SI, la Administración Tributaria Local chilena, ya desde hace algunos meses está llegando al extremo exquisito de utilizar drones para obtener datos adicionales del catastro para hacer aún más, entre comillas, ellos hablan de eficiencia, yo hablo de persecución, mejorar, entre comillas, lo que es el cobro y pago del impuesto territorial o lo que se llaman las contribuciones o impuestos a bienes raíces. Solamente durante el gobierno de Gabriel Boric, los bienes raíces han sufrido 2 reavalúos para aumentar aún más la cantidad de gente, incluso muchos de ellos personas que no están en condiciones de pagarlo. El universo de personas que están sujetos al pago del impuesto, básicamente ellos tienen, como dijimos anteriormente, todo un discurso de mejorar la prestación de esos servicios sociales, que los tiempos actuales requieren una mayor presencia del Estado, etcétera, cuando en realidad ellos mismos nos están entregando un discurso completamente diferente, cuál es que el saqueo que han perpetrado del Estado ya no les ha dejado más fuentes que los ya menguados bolsillos de los propios ciudadanos. ¿Entiendes? Una situación que, claro, aquí en Chile puede parecer sorprendente, pero por las averiguaciones que yo he hecho, tengo entendido que ya en otros países, por ejemplo, la utilización de vehículos aéreos no tripulados para fiscalizar propiedades, bienes raíces, etcétera, ya es algo que ya es parte de la rutina. Y para qué decir el caso chino, ya prácticamente aquí en Chile yo diría, con mucha pena lo digo, y con esto te devuelvo el micrófono, el reconocimiento facial al parecer llegó a Chile para quedarse, y justamente los mayores oferentes de esa tecnología justamente es la gente de la China comunista. Y un solo dato más, Carlos: el año pasado, 2024, se hace cada 2 años la Feria Internacional del Aire y el Espacio, que es la principal, una de las 3 o 4 mayores ferias de la FIDAE, ferias de defensa de Occidente y la mayor de las Américas, hay que señalarlo. No se concentró curiosamente tanto, que es lo que a menudo llama más la atención a la ciudadanía, exhibición de material tal como aviones y vehículos terrestres, vehículos blindados. Estuvo concentrada fundamentalmente en las tecnologías de la vigilancia y de la información. Eso claramente fue un mensaje que se trató de entregar ahí en un país como Chile y con nuestros países vecinos que están con crisis de delincuencia rampante, como te decía anteriormente, ingenierizada, y con gran parte de la ciudadanía que está reclamando soluciones muchas veces sin saber de buena fe, que en realidad están reclamando que quienes mismos le provocaron la crisis, a su vez después los esposan, los encadenen. Tal cual, tal cual. Qué bueno que menciones eso, porque esto no se habla mucho, ¿no? No se habla mucho de las causas, de cierto cuál es el objetivo final con estos programas de ingeniería social que curiosamente se aplican en prácticamente todos los países de Occidente y algunos de Oriente también, ¿no? Tú acabas de mencionar a China, pero esto tiene un claro objetivo, y creo que ahí es donde necesitamos candidatos y personas que entiendan esto. Por eso yo hice un punto en algunos de los programas anteriores que me dejaba satisfecho el hecho de que Kaiser estuviera despierto a esta situación. Pero no quiero hablar de Kaiser ahora. Quiero que vayamos a otro punto que es absolutamente trascendental, y lo comentamos también aquí en el inicio del programa. ¿Qué te parece a ti lo que está pasando actualmente con el gobierno norteamericano referente a la guerra en Ucrania, que no se ha podido detener? Las conversaciones no han tenido el efecto que a lo mejor se pensaba, ni la rapidez, ¿no? Y para qué decir que estamos viendo claramente que no hay una voluntad de terminar el conflicto, especialmente por parte de la Unión Europea, por parte de Zelensky, por parte de Putin, que también está... siempre hemos dicho que Putin no es una persona para poder confiar, Zelensky tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué te parece esta escalada que ahora se vuelve aún más compleja con la autorización
que ha dado ciertos personajes, ¿no?, en Alemania para poder utilizar armas para ya eliminar las restricciones de alcance, ¿cierto? Y poder penetrar el territorio ruso con armas proporcionadas por la OTAN. Eso es una escalada sumamente peligrosa. Parece que esto por ahora no se va a detener. Qué buena pregunta. Ayer creo, yo no recuerdo si a propósito de este tema que lo tocamos tangencialmente u otra cosa. En el programa que hicimos anteriormente utilicé una expresión que en política a propósito de una antigua fábula se utiliza mucho: el rey va desnudo. El personaje al que tú te refieres justamente es el recientemente electo canciller federal alemán Dietrich Merz. El hombre, de El hecho, mismo. el personaje ha protagonizado episodios bastante extraños. De hecho, consiguió en cierta medida superar por muy poco, yo diría que parece que no alcanzó a ser un 2%, a Alternativa para Alemania, y lo consiguió apelando a que el hombre prácticamente al día siguiente de su elección iba a cerrar las fronteras del país e iba a comenzar las deportaciones. Pero luego se adelantó, o sea, luego de ser ya confirmado por el Congreso Federal, por el Bundestag, el hombre dijo que iba a seguir con las políticas de inmigración de frontera abierta y que simplemente engañó a ese 1,5-2% de votantes que les permitió superar por muy poco, como te decía, a la candidato de Alternativa por Alemania. Pero volviendo a la fábula, definitivamente Dietrich Merz, mirando hacia Washington DC, se ha encargado de decir: el rey va desnudo. Muchos temían, quizá con justa razón, de que el hombre que iba a sumergir en sangre, y disculpa que tenga que utilizar una No, por imagen favor. tan poderosa, tan violenta, iba a ser Trump, el hombre que iba a sumergir en sangre el continente europeo prácticamente desde el puente del río Narva, mirándose a San Petersburgo hasta los acantilados de Portugal, ¿me entiendes tú?, hasta el río Duero. Y no ha sido así. Curiosamente, nosotros lo conversábamos en la reunión de pauta, creo que algo dijimos también hace unos meses atrás, cuando hablamos a propósito de esta escena que fue tan comentada en el mes de febrero, esta discusión que tuvo Zelensky con Trump en la sala oval. Curiosamente, Trump ha sido bastante, y lo ha dicho abiertamente, incluso ha utilizado expresiones que podrían sonar un tanto violentas, cosas como: esta no es mi guerra, no me interesa la guerra del este de Ucrania, esto no le incumbe a los Estados Unidos, etcétera. No es lo más diplomático, ¿me entiendes tú? El lenguaje diplomático tiende a ser más mandarinesco, más enrevesado, etcétera. Pero él ha sido bien claro, tanto es así que ha restringido al máximo las cantidades de dinero que han sido consignadas a Ucrania, y no ha entregado prácticamente no ha habido entregas, hasta donde yo sé, de material militar a Ucrania, ¿me entiendes? Incluso algunos programas han sido paralizados. En cambio, y era lo que conversábamos, yo te aseguraba que si al día de la fecha la presidenta de Estados Unidos fuera la señora Kamala Harris, en estos minutos ya probablemente estaríamos en guerra en Europa. En Europa ya Qué buen estaría en punto. guerra. Qué buen punto. Lo mismo pasaba con Entonces, Hillary Clinton si hubiese salido electa, ¿no? Porque acuérdate tú en la época de la campaña de ella y antes, cómo estaba con la retórica, ¿cierto?, inflamando el conflicto con Rusia. Y aquí no estamos diciendo que Rusia sea un santo, nunca lo hemos hecho, pero estamos diciendo lo que pasó. Entonces ahí también el mundo hubiese entrado en un conflicto. Llegó Trump y menos mal que eso no pasó, porque todo pintaba para guerra en ese aspecto, en esa época. Y después tenemos lo que mencionas tú con Kamala Harris, que hubiese sido exactamente la misma. Hubiese sido una suerte de Zelensky norteamericana, ¿no? De hecho, Carlos, si me permites el punto, la señora Harris comprometió la entrega de equipo militar norteamericano a Ucrania. Ya estamos, que de hecho el Biden, en cierta medida, con todos sus bemoles y sus cosas, Biden tenía algunas líneas rojas que se había trazado a sí mismo, como era, por ejemplo, la entrega del sistema misilístico HIMARS,
¿ya? Un sistema de misiles superficie-superficie que le permitía a Ucrania lanzar ataques dentro ya del territorio ruso. Creo que el alcance del proyectil HIMARS son cerca de 500 kilómetros, más o menos, pero en cierta medida Biden se había contenido y hasta el minuto, hasta el momento de la fecha, hasta donde yo sé, no han habido ataques o Ucrania no ha tenido acceso a ese material que claramente le da la excusa perfecta al gobierno de Putin para comenzar a tomar algún tipo de represalia contra intereses estadounidenses, y peor aún, quizá incluso contra el territorio de los Estados Unidos. Pero hasta el minuto, gracias a Dios, eso no ha ocurrido, pero por el otro lado, como bien tú dijiste, tienes al señor Merz, canciller federal de Alemania, autorizando ya la entrega de material bélico similar. Me estoy refiriendo al misil crucero Taurus, que le va a permitir incluso eventualmente, quizá en un ataque de tipo suicida, pero ataque al fin y al cabo, incluso eventualmente atacar el centro de Moscú. ¿Me entiendes tú? Y eso ya... Bueno, usted está ahí hablando de un misil, ¿cierto? que tiene un alcance, por lo menos eso es lo que se dice en la literatura, ¿no? Pero uno nunca sabe porque los alcances realmente, todo ese tipo de cosas son clasificados, pero se habla de 500 kilómetros. 500 kilómetros, exactamente. Y tampoco es tan, o sea, en estos minutos, por decirte una cosa, porque este proyectil tiene capacidad para lanzarse tanto desde aviones en vuelo como desde drones, desde montajes terrestres o navales, barcos. Si tú lo lanzas desde la frontera de Ucrania, este misil perfectamente cae en los arrabales de Moscú. ¿Ya? Tenemos que tener una cosa en consideración. Moscú no es el que todos recordamos de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando era fundamentalmente el centro administrativo rodeado de poblaciones, básicamente de pequeños villorrios de dachas, ¿me entiendes? Tú, estas casas de troncos tan típicas del folclore ruso. En la actualidad, Moscú es una de las grandes conurbaciones mundiales. ¿Me entiendes tú? Muchas poblaciones que en el pasado estaban separadas entre sí forman parte de lo que es prácticamente el centro metropolitano de Moscú, y dentro de la ciudad, de lo que es el Gran Moscú, el gran área metropolitana que cubre cientos de kilómetros, hay muchas instalaciones sensibles. ¿Me entiendes tú? Por ejemplo, los aeródromos Domodedovo, Tushino, etcétera. Tienes el centro de Batutinki, por ejemplo, que está asociado un poco a la historia del espionaje, porque ahí están las instalaciones de la GRU, instalaciones de seguimiento satelital, etcétera, que perfectamente un golpe directo a ellas pueden ser consideradas por Rusia, legítimamente, digámoslo, como un ataque ya a su integridad territorial, no solamente por parte del contendor directo que es la República de Ucrania, sino prácticamente de la coalición militar occidental, y ya estaríamos entrando en una suerte de tierra incógnita. ¿Me entiendes tú? Eventualmente por un lado, Rusia eventualmente perfectamente podría tener razones para atacar a Alemania, y luego la República Federal invocar el artículo 5, o el que básicamente es la cláusula de seguridad colectiva de la Carta Atlántica, y ahí perfectamente en cosa de horas podríamos tener eventualmente una crisis como no la hemos visto desde 1983 con el incidente del Able Archer, o de la crisis de los misiles cubanos en 1962. Es súper complicado el escenario. Y teniendo en cuenta que además seguramente Trump a lo mejor pensaba que podía lograr una cooperación a otro nivel, un entendimiento, digo, más que cooperación a otro nivel con Putin, cosa que vemos que no ha pasado. De hecho, el otro día lo trató de loco. Lo trató de que, claro, evidentemente, que porque no hay un interés, ¿no?, de desescalar el conflicto, y eso es lo más preocupante, y parece ser que el único que tiene intenciones aquí en poder parar el conflicto ha sido justamente la administración de Trump. Qué bueno que tocas ese punto. Lo mismo ha pasado con Israel, ¿no? Porque a mí me da la impresión, y eso trascendió, de que los pillaron al gobierno de Netanyahu tratando de espiar el equipo de Trump, y finalmente por eso les cortaron el agua, y le dijeron, bueno, yo no voy a ser parte de tus ataques deliberados hacia Irán, y vamos a negociar con Irán directamente. O vamos a ver otras alternativas, pero esas son señales que yo considero positivas, ¿no?, dentro de todo, porque la gran preocupación siempre fue de que el gobierno norteamericano siguiera la misma política, ¿no?, de este apoyo irrestricto, digo, a cualquier cosa o cualquier locura que se le ocurriera a Netanyahu. Estoy hablando de Netanyahu.
no de los israelíes, ¿no? Estamos criticando la administración de Netanyahu, que es muy dudosa por lo demás, cuenta con muy poco apoyo dentro del mismo Israel y una serie de cosas más, ni hablar lo que ha hecho en Gaza, ¿no? Mira qué bueno, Carlos, que antes de ir a hablar un poco del Levante, que qué bueno que hayas introducido el tema, porque yo en lo personal no tenía ahí cómo hacer el link, pero es complicado, perdona que te interrumpa, es un tema muy complicado y lo pongo esto para la gente que va a comentar en el programa. Es complicado porque hay tanto fanatismo involucrado que no deja hacer no se puede pensar con la cabeza. Hay mucha gente que no piensa esto con la cabeza, ¿no? Y hay mucha propaganda y mucho fanatismo involucrado. Bueno, mira. Qué bueno que hayas hecho el punto sobre la conversación telefónica del fin de semana que tuvo el presidente Trump con el mandatario ruso, con Putin, porque él era un poco confuso, porque incluso yo no tenía claro quién había llamado loco a quién, pero ahora ya tengo claro que fue el propio Trump quien llamó loco a Vladimir Putin. Y esto me recuerda, y con esto pasamos al Levante, un poco lo que fue la retórica que tuvieron en 2017, previo a los acuerdos que consiguió el propio Trump con el gobernante de Corea del Norte, con Kim Jong-un. ¿Te recuerdas tú que uno trató al otro de hombre cohete, el otro le dijo que era un viejo chocho que iba a ser domesticado con fuego y una serie de cosas más? Pero curiosamente a los meses de aquello consiguió una cumbre que yo diría en Singapur, creo que se llevó a cabo la cumbre, una cumbre que era totalmente impensada, que incluso ni los más optimistas podían imaginarlo, entre las delegaciones de Corea del Norte y Corea del Sur, y se consiguió en cierta medida un poco desescalar la presión que tradicionalmente desde los 50 existió en esa zona. Así que siendo optimista, quizá esto pueda ser, ¿me entiendes tú?, el punto más oscuro que hay antes del amanecer en respecto de la resolución, esperemos que sea pronta, de la guerra que afecta, que arrasa en estos momentos el este de Ucrania. Y yéndonos un poco al Levante, un poco lo que ha sido por una parte ya vamos para prácticamente los 3 años de campaña militar en Gaza, y por el otro lado la gira árabe que se le llamó de Trump por el Golfo Pérsico, los Emiratos y por Arabia Saudita, que dejó momentos, yo diría, un poco estrafalarios, algunas cosas que un poco extrañas que requerían de una explicación adicional. Respecto a lo que tú dijiste del gobierno de Netanyahu, en ese sentido, el pueblo de Israel tiene bastante que enseñarnos a los chilenos respecto de algo que hablamos en nuestro programa anterior, que fue el accountability, como le llaman los gringos. El accountability, es decir, la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos a nosotros los ciudadanos. Es un lugar común, yo voy a repetir el lugar común, no estoy tomando aquí bandera por nadie, decir que la democracia más occidentalizada del Oriente Próximo es la israelí. Supuesto, básicamente porque el modelo político israelí es prácticamente calcado del británico, ¿me entiendes tú? En general, de hecho, muy práctica. Claro, es lo más parecido a nosotros, claro. Exactamente. Y en ese sentido, entre la opinión pública israelí existe una cultura bastante desarrollada de la Contraloría por parte de los propios ciudadanos, incluso a veces tomando formas un poco caricaturescas, ¿me entiendes tú?, a través incluso de los programas de televisión, de programas humorísticos, pasquines, etcétera, el control de la actividad pública por parte de los políticos electos por los ciudadanos. Y te nombro este caso porque curiosamente días antes que comenzara que ocurriera el ataque del 7 de octubre del 2023, el señor Netanyahu iba a tener que enfrentar la justicia por una sucesión de casos de corrupción que los perseguían desde los tiempos que este hombre había sido alcalde. ¿Ya? Por un lado, casos ya de acoso laboral a funcionarias suyas, y por el otro lado una serie de casos de corrupción, en particular contratos que curiosamente, y es una curiosidad bastante terrible, que dicen relación con la construcción de los asentamientos, ya de los famosos asentamientos de los territorios ocupados. Y este nuevamente, y lo señalo a propósito nuevamente de lo que veníamos hablando de la corrupción pública, el financiamiento de las agendas, etcétera, una cosa que suele repetirse en Occidente, Israel incluido, a nivel de corrupción, es la obra pública. Esto es un dato para que ustedes, queridos amigos que nos escuchan, por ejemplo, quienes, por ejemplo, son propietarios de vehículos y tienen que pagar
permisos, tienen que pagar telepeajes y cosas así, ustedes sepan, para que hagan su propia fiscalización. En estos minutos en Occidente el gran botín de corrupción es la obra pública, ¿me entienden ustedes? La construcción de viviendas públicas, la construcción de obras públicas en sentido propio, etcétera. Y en Israel, hay que señalarlo, ese ha sido un botín bastante importante y digámoslo también, es un sector que suele estar colonizado por la derecha política, desgraciadamente, y aquí nuevamente es una lección que también nosotros tenemos como país que aprender. En Chile generalmente se asocia la derecha con la tecnocracia, la eficiencia en la gestión del gasto, la, la honestidad, la honradez, la rendición de cuentas, pero especialmente los últimos escándalos políticos donde incluso el propio fallecido presidente Sebastián Piñera estuvieron involucrados, nos ha enseñado que las únicas formas de conocer a una persona cómo es realmente es entregándole dinero y poder. ¿Ya? Y aquí vemos incluso coaliciones que han asumido el poder con el discurso de la seguridad, de la eficiencia, de la gestión, etcétera, fácilmente pueden caer en el pozo negro de la corrupción, o peor aún, del crimen o del asesinato, que es como un poco el caso, lo que pasó con Chile Vamos aquí en Chile, o está ocurriendo en Israel con la coalición encabezada por el partido Likud que lidera en estos momentos el señor Benjamín Netanyahu. Exactamente. Brutal lo que ha pasado lo que está pasando en Medio Oriente y sobre todo lo que está pasando en la Franja de Gaza, que ya no tiene nombre. El último hospital prácticamente desapareció de la faz de la tierra. O sea, ese tipo de cosas no tienen explicación y hay que condenarlas y decir las cosas como son. Ahora, el otro día vimos que a la agenda woke le cargaba este tema de recibir los inmigrantes, ¿cierto? Más que inmigrantes, refugiados del gobierno de Sudáfrica, en realidad. Y no, porque son lo más racistas que hay. Entonces ellos quieren un inmigrante con un perfil determinado, con un color de piel determinado. Entonces, como les llevaron blancos, no les gustó y se armó toda una polémica, ¿no? Y Trump le paró el carro al líder de Sudáfrica. Creo que fue en la propia oficina Oval. Habían unos videos ahí donde mostraba y le mostró unos videos, porque negaban que estuviera pasando esto en Sudáfrica y le mostraba los videos. Ahora, a mí me hubiera gustado, yo eso lo encuentro muy bueno, pero me hubiera gustado que hubieran hecho lo mismo con el tema de Palestina, porque siguen habiendo diferencias ahí que son insalvables y que se puede entender por una agenda y se puede entender también por la propaganda, ¿no? Porque siempre Israel nos dice, nosotros somos el muro de contención del Islam para que invada Europa, pero con esa excusa también hay locos que pueden desatar una guerra, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto hay cosas que son reales y hay otras cosas que son propaganda y hay otras cosas que son parte de un plan mayor de guerra? Mira, si me permites el punto, claro, la última excusa que tú señalaste, que utiliza no solamente el gobierno de Netanyahu, sino también, y esto es un hecho absolutamente real, el lobby que Israel tiene instalado en Estados Unidos, la ADL, la Liga Antidifamación, B'nai B'rith y otras agrupaciones, e incluso algunos creadores de contenido que habitualmente se los creía que eran parte de la media alternativa, pero que en el último tiempo se les ha estado cayendo un poco la careta. Me refiero al caso del señor Shapiro Ha sido todo un tema, sí. Benjamin Shapiro. La excusa es bastante feble porque al menos en los últimos 2 años el mar Mediterráneo y la señora Meloni, Giorgia Meloni, la primer ministro italiana, en realidad ha probado ser mejor muro de contención que Israel, evitando el desbordamiento de la Unión Europea con inmigrantes del mundo musulmán, ¿me entiendes tú? Polonia y Bielorrusia, a veces, digámoslo, de forma más o menos dura, también han cumplido un rol bastante importante evitando un desbordamiento mayor de Europa, así que esa excusa, como te digo, es bastante feble. Y por el otro lado, respecto al tema sudafricano, no, y perdona que te haga un punto ahí, pero es que hay otra cosa que ahí es clave, ¿cierto? Está la documentación de que Hamás fue financiado en un inicio por los servicios de inteligencia israelíes para deshacerse de Yasser Arafat y todo esto con dinero que venía de Qatar. Entonces también se hace la excusa. De dividir y vencerás. Pero claro,
Entonces, ¿cuánto hay de real en esa parte también? Esa es una parte que también hay que mirarla, ¿no? ¿Cuánta gente se quiere hacer, por ejemplo, con el control de las tierras en la Araucanía? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que hay detrás de dividir Chile? ¿Por qué usan el terrorismo? Porque con esa excusa, teniendo terroristas, mira lo que han hecho los israelíes, porque con esa excusa tú puedes tomar el control del territorio por el uso de la fuerza y decir, mira, aquí hay puros terroristas, yo voy a tomar el control de la situación. ¿Podrá ser esta una estrategia también mucho más subterránea que a lo mejor no le estamos dando ¿cierto? No le estamos prestando la atención porque las cosas no son como salen en la superficie ni en la prensa? Yo no estoy diciendo que las cosas sean exactamente así como yo las estoy relatando, esta es mi opinión, pero creo que hay que poner atención en algunas cosas y no tomar tanta parte de repente por la propaganda, sea del lado que sea. Pablo. Nuevamente, el punto que tú haces, efectivamente, es información que además la reveló la misma prensa israelí. Curiosamente, tanto los dos medios más importantes, que, bueno, hay que señalarlo, uno de ellos, Haaretz, es un medio tradicionalmente asociado al Partido Laborista, que en estos momentos es la oposición a Benjamin Netanyahu. El Jerusalem Post también publicó esa información que tú señalas, y nuevamente insistir en la labor que la ciudadanía cumple como contralor, porque la denuncia que tú haces, que la información que tú señalas al aire, fue hecha nada menos que por el director del Servicio de Inteligencia Interior de Israel, el Shin Bet, ya que es un funcionario público, forma parte de los... Exactamente, claro. Forma parte de los magistrados públicos cuya, tengo entendido, su designación en Israel forma parte del Parlamento. Israel es un régimen de estilo Westminster o parlamentario, y el hombre fue destituido, ¿me entiendes tú? Netanyahu en 2 tiempos se deshizo de él, en paralelo prácticamente al 100% con lo que ocurrió acá con la investigación del caso Fundaciones, donde un viernes por la noche al fiscal que estaba revelando información realmente muy grave, se anunció su destitución y su reemplazo, pues, en la investigación por otro personaje, ¿me entiendes? O sea, aquí nuevamente toda esta información, ¿me entiendes tú? Los trapos sucios, por así llamarlo, no solamente de lo que ha sido la campaña o agresión, llámenle usted como quiera, en Gaza, sino también la guerra del este de Ucrania, estas guerras sin fin de África y una serie de cosas más. Sus trapos más sucios se han descubierto fundamentalmente gracias a la labor de la prensa de investigación. Sin ir más lejos, dentro de lo que es, y con esto te devuelvo el micrófono, lo que es la tragedia de Ucrania, lo que fue este episodio de opereta, pero que pudo haber tenido consecuencias gravísimas, la destrucción en septiembre del 2022 del Nord Stream, de este gasoducto en el mar Báltico, se descubrió fundamentalmente a la labor de un periodista ya bastante veterano y que ha sido muy crítico en general en los últimos tiempos del proyecto globalista atlantista, que es Simon Hersh, ¿me entiendes tú? Que en el último tiempo él ha destapado varios trapitos sucios en torno a los planes para el futuro que no solamente tiene la OTAN, sino también el Foro de Davos y otras agrupaciones o asociaciones afines. Tremendo tema, ¿no? Y muy pocas veces se puede tratar con altura de miras debido al fanatismo, y es lamentable. Ahora yo lo que encuentro, porque la gente trata de ponerte, no trata de encasillarte dentro de su perspectiva, tratar de ver para quién juega este. Nosotros no jugamos en ese sentido, estamos tratando de ser objetivos y tratando de ver las cosas como son. Y no queremos una locura, no queremos un genocidio, no queremos que escale la guerra. Ese es el punto. Ahora, para terminar este punto controvertido, lo que es positivo de todo esto es que cada vez está teniendo menos apoyo lo que está haciendo Israel en Gaza, ¿no? Eso por lo menos creo que es positivo, aunque ya prácticamente no queda nada de Gaza, que es lo lamentable. Pero no le está resultando la campaña esta, ¿no? Que además ese es para otro capítulo completo. Estamos aquí conversando en el podcast de Contracultura con nuestro amigo Pablo Pérez, que ya es asiduo del canal, y estamos tratando de revisitar las últimas cosas, darle una ojeada, ¿no? A las últimas cosas que han pasado esta última semana, donde yo he estado un poco ausente porque he estado lanzando www.contraculturatv.com, el portal oficial del canal.
Si tú consideras que este trabajo es valioso y además quieres disfrutar de los videos de Contracultura y los programas y contenido exclusivo, bueno, puedes entrar ahora en www.contraculturatv.com y vas a poder acceder a todos los programas de Contracultura sin comerciales, sin interrupciones. Si estás cansado de los comerciales y de las interrupciones, que además YouTube está poniendo cada vez más comerciales porque parece que están con problemas financieros, bueno, la mejor manera de poder apoyarnos y seguir siendo un medio independiente y financiado exclusivamente por los fans. Entra ahora en www.contraculturatv.com y suscríbete y nos apoyas a poder generar más contenido. Pablo, nos queda el último segmento del programa. ¿Qué te gustaría, qué es lo que no te he preguntado o por dónde no te he llevado que te gustaría comentar aquí para ir redondeando esto? Porque yo sé que hay muchas cosas en tu cabeza y quiero irlas aterrizando acá y que la gente pueda escuchar esto. Sí, mi estimado, tocar muy brevemente, esto ha sido una polémica tremenda, el tema de Sudáfrica, tú lo trataste muy bien ahí, el caso de quizás no fue tan espectacular como el choque del mes de febrero entre Zelensky y Trump en la sala oval. Este pequeño baño de realidad que sufrió el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa del Congreso Nacional Africano, cuando lo confrontaron con un hecho que él niega, que es el genocidio de los campesinos, de los granjeros Boers en su país. Curiosamente a la gente le va a parecer raro lo que digo, pero aunque ustedes no lo crean, el drama del África Austral tiene un nexo con Hispanoamérica, ya con lo que es las andanzas en el pasado del viejo y ¿Cuál el es ese fallecido. nexo? A ver, por favor, ¿cuál es ese nexo? Básicamente las ambiciones geopolíticas globales que en algún minuto tuvo la Revolución Cubana. Ya tú conversaste hace mucho tiempo atrás, y yo diría que es uno de los clásicos de Contracultura, el programa que en los tiempos de la pandemia, la entrevista te dio el exiliado cubano Néstor Machín, ya lo que él habló largo y tendido sobre lo que fue el safari cubano en Sudáfrica desde el año 75 hasta 1989, lo que fue lo que se llamó la Operación Carlota, o también se la conoce como la Bush War, la guerra de la sabana, o la guerra de la frontera de Namibia, que con la excusa, entre comillas, de apoyar a las poblaciones negras segregadas por por aquel entonces de mayoría blanca del Partido Nacional, emprendieron una campaña militar que curiosamente se terminó transformando por un lado en uno de los últimos capítulos, uno de los últimos actos de la Guerra Fría, y también en uno de los últimos clavos del ataúd del bloque soviético, ¿me entiendes? Ahí la Unión Soviética alguna participación tuvo, pero fundamentalmente Cuba fue la que aguantó el peso de aquella campaña militar, y contrario a lo que cuenta la historia mainstream, a Cuba le fue bastante mal ahí. Tanto en Angola, en Mozambique y en Namibia no le fue bien, y fue una de las causales de la tremenda crisis que enfrentó ese país en la década de los 90, lo que ellos llaman el periodo especial en tiempo de paz, que conoció episodios tan tremendos como el derribo tú te recordarás, el año 96, de este avión de la organización Hermanos al Rescate por dos cazas cubanos en febrero del 96, creo que fue esto, que fue un hecho muy, muy, muy impactante, cuando la época de los balseros y todo ese tema. Y claro, ahora volviendo un poco acá a Chile, al continente, al barrio, por así decirlo, no tenemos que perder de vista que el Foro de Sao Paulo y su, entre comillas, organización de fachada, el Grupo de Puebla, que han adquirido tanta fama justamente a la labor de denuncia y de guerra cultural que han hecho muchos creadores de contenido, muchos informadores, nosotros mismos aquí en Contracultura. Básicamente el rol fundamental de esas organizaciones fue servir de balón de oxígeno a la Cuba castrista cuando el gran benefactor que era la Unión Soviética ya no existía. ¿Me entiendes tú? Básicamente Cuba necesitaba nuevas fuentes de ingresos que se tradujeron básicamente en los países que a partir de la década del 2000 comenzaron a ingresar en la esfera de lo que se llamó el socialismo del siglo XXI.
Aquí tenemos en primer lugar al Brasil del PT, del partido de los llamados Petralas, el partido de Luis Ignacio da Silva, alias Lula. Luego tenemos la Argentina del kirchnerismo. Hoy se sabe que en el llamado estallido argentino de la Navidad del 2001 también hubo cierta participación de elementos venezolanos, elementos chavistas, de una forma muy similar a lo que ocurrió en Chile 18 años más tarde, en el año 2019, la Revolución Ciudadana en el Ecuador, y finalmente lo que fue la llegada, yo diría, del socialismo duro y puro, no de la mano de Ricardo Lagos. Ricardo Lagos, hay que decirlo, fue un corrupto, pero en ningún caso fue un socialista, ¿me entiendes tú? Era parte del socialismo, no te olvides el socialismo fabiano, vamos pasito claro a pasito, sí. Pero cuando pegó fuerte, había que tener una transición, imagínate, veníamos si estos lo tenían todo planificado hacia donde nos querían llegar. Lo que pasa que, claro, eran moderados dentro del espectro y dentro del momento que les tocó vivir para ir preparando lentamente a la gente a aceptar el socialismo. Y qué bueno que me hayas hecho la corrección, porque de hecho, como pequeño paréntesis dentro del panorama general, la gran patada en los bajos, y disculpa que la expresión tan castiza que estoy usando, que Ricardo Lagos nos propinó como sociedad, fueron los múltiples casos de corrupción en los cuales participaron los partidos de derecha, los cuales los volvió fácilmente chantajeables y manipulables, cosa que estamos viendo hasta el día de hoy. Yo te hablaba del caso Hermosilla, de este abogado, Luis Hermosilla, hoy cayó en desgracia, que en el programa anterior él participó mucho de estos procesos. Y el segundo gran patadón que nos dio, y que yo diría fue el fundamental, fueron las reformas constitucionales del año 2005, ya que prácticamente, como dices tú, pasito a pasito, permitieron por una parte quitar gran parte del blindaje institucional que protegía a Chile, que había sido, que probó ser muy sabio, ¿me entiendes tú? No, se instaló un discurso calculado desde el punto de vista emocional cuando se hablaba de los enclaves autoritarios, los poderes fácticos y una serie de palabras gatillo, palabras mágicas, ¿me entiendes tú? Mantras, como los llamarían otros, para tratar de mover a una mayoría emocional en favor de una supuesta democratización, cuando en realidad lo que estábamos era pavimentando ladrillo por ladrillo, adoquín por adoquín, el camino hacia el infierno comunista. Disculpa que sea tan gráfico, pero eso era. Acuérdate lo que, para terminar con este tema de Lagos, que no es el punto, porque nos quedan algunos minutos que me gustaría redondear pero acuérdate el tema de las empresas, cómo se transformó el tema de las empresas, que ahora derivó en estas alianzas público-privadas, el stakeholder capitalism y toda esa parafernalia todo eso partió con Lagos en Chile. Exactamente. Y como venía diciéndote, justamente ese fue el motivo. Y después su heredera, Michelle Bachelet, ya definitivamente se arrojó totalmente en los brazos de la política, y digámoslo con todas sus letras, de la política exterior, de conquista, de expansión geopolítica, que venía dictada desde La Habana y desde Caracas, ¿me entiendes tú? Recordemos que esto tiene nombre y apellido, incluso algunos amigos de canales colegas han sufrido persecuciones por investigar este tema. Los primeros pasos para montar lo que en la práctica fue la invasión a Chile ya se estaban dando en el año 2008, cuando Michelle Bachelet cumplía el tercer año de su primer mandato. Ya en esa época se estaban sacando documentos en los cuales se aseguraba atención preferencial, se comenzaban a rebajar la seguridad de las fronteras, como por ejemplo el llamado proceso de desminado humanitario y la adopción del convenio de Ottawa, algo sobre lo cual han investigado nuestros amigos Jorge Aguirre y Raúl Muñoz, que incluso don Raúl en un programa habló expresamente de este tema, de lo que fue rebajar, entre comillas, los parapetos defensivos de la frontera. Todo eso fue justamente parte del diseño mayor montado por el Foro de Sao Paulo, que debemos entenderlo, es un elemento de geopolítica, de guerra no convencional del gobierno de La Habana, ¿me entiendes tú? Que incluso se proyecta más allá del mar. ¿A dónde? A Sudáfrica. Oye, y no olvidemos, pero eso no, vayamos haciendo... Esas son teorías de conspiración de la ultraderecha, po. Por favor. ¿Cierto? No, pero hay gente que hasta Maduro piensa así. Oye, y mucha gente también, mucha gente. Oye, Pablo, para terminar, porque aquí hay mucho...
hay muchas cosas aquí. Por favor. Sí, dime. Sí, dime. No, un último punto. Adelante. Recordemos dos cosas. Una, que la Sudáfrica del Congreso Nacional Africano, un partido derechamente de izquierda, muy de izquierda, forma parte del BRICS. ¿Me entiendes tú? Yo aquí me voy a jugar la personal, voy a hablar a nombre propio, porque muchos informadores han puesto fichas en el BRICS. El BRICS no es una alternativa. Lo advierto. Si yo tengo que compararlo con algo, el BRICS es lo que yo me atrevo a decir que es lo que era la antigua Comecon, ¿me entiendes tú? Que era el brazo económico del antiguo Pacto de Varsovia. Y por el otro lado, y con esto te devuelvo el micrófono muy rápidamente, el gobierno chavista organizó el pasado fin de semana, nosotros estamos grabando hoy 27 de mayo del 2025, unas elecciones locales y parlamentarias que en la práctica fueron en la práctica más que nada fueron un montaje para insistir en que ellos supuestamente están en guerra con un enemigo imaginario que llaman oposición de ultraderecha. De hecho, el comando que sostiene a María Corina Machado decía que la participación no alcanzó el 12,5%. De hecho, la imagen en Caracas, en el Gran Caracas, de las calles completamente desiertas, hablaba por sí solo comparado con lo que fue el episodio del pasado 28 de julio, tú te recordarás, sí. donde prácticamente nosotros vimos, yo lo digo personalmente y con esto te devuelvo el micrófono, yo esa noche estuve hasta cerca de las 3 de la mañana siguiendo la información que llegaba desde Caracas. Nosotros tuvimos, no sé si el placer o la tortura de ver por segunda vez, en mi caso fue el caso norteamericano, en 2020 fue el primero, de ver concretarse en tiempo real un fraude electoral. Un espanto. No, y lo que pasó después, cómo perseguían a la gente, porque eso estaba solamente en Telegram, no lo mostraron en prácticamente ningún canal de televisión, o sea, lo que se veía en Telegram era una cosa brutal, cómo llegaban a las casas, ¿no? Un infierno, una cosa pero espantosa. Tremendo. Y María Corina queriendo sacar a los comunistas, bueno, siendo amiga de los demócratas en Estados Unidos, o sea, una locura por donde tú lo mires. No, por donde tú Las lo cosas mires. Son más complejas de lo que parecen. Así es siempre. Pablo, antes de irnos, rematemos con el tema porque no quiero que se me vaya este tema, el tema de los famosos aranceles de Trump, que ha sido toda una cosa explosiva, ¿no? Que pone aranceles, que saca aranceles, que negocia por aquí, que muñequea por acá. ¿Cuál ha sido tu impresión de esto? Porque hemos tenido diferentes impresiones aquí en el canal de personas que piensan que no es correcto, que no es la mejor opción. Hay otros que creemos que está haciendo otro tipo de cambio. Pero ¿cuál es tu apreciación de este tema y en qué va eso? Muy rápidamente, el problema, como lo veo yo, es que la política arancelaria de Trump está, entre comillas, poniendo de cabeza, como bien tú dices, el paradigma liberal, valga la redundancia, del libre comercio. ¿Entiendes tú? En cierta medida, el libre comercio, yo diría nuevamente, aquí vamos a remitirnos ¿me entiendes tú? A la moraleja de la fábula del traje nuevo del emperador. Claro, durante los años 90, en los primeros inicios del sistema de libre comercio, el sistema funcionaba bastante bien, eso es verdad, pero a la postre las contradicciones del sistema se hicieron demasiado evidentes, no se tradujo en muchos lugares, especialmente en muchos sectores de Asia y de Hispanoamérica, África también, no se tradujo muchas veces en mejoras en las condiciones de vida de los pueblos. Fue un factor coadyuvante también en la corrupción política. Los tratados de libre comercio fueron utilizados como caballo de Troya para introducir agendas ideológicas. El candidato Kaiser, que ya nos hemos referido a él en un par de ocasiones, lo denunció claramente en 2024 cuando se estaban renegociando los términos del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Chile, que prácticamente toda la renegociación no era sobre aspectos económicos, era solo introducción de nuevas agendas ideológicas en el país. Y eso claramente, digámoslo, tenemos que perderle un poco el miedo a la palabra populismo. ¿Entiendes tú? La matriz populista que llevó a la presidencia a Donald J. Trump, él pedía revisar este tema.
porque efectivamente existía la percepción de que Estados Unidos, con sus acuerdos de libre asociación económica con otros países, había perdido más que ganado, y yo en lo personal creo que fue así, ¿me entiendes tú? Ahí la culpa es de los negociadores, y por un lado tú tienes los grandes, ¿me entiendes tú? Las dos grandes administraciones demócratas, los 8 años de Obama y los 8 años de Bill Clinton, y por el otro lado tú tienes ese desgobierno que fue el de gobierno de George Bush, ¿me entiendes tú? George Bush hijo, que si tú lo miras andando el tiempo, fue un gobierno que no tuvo metas ideológicas claras, ¿me entiendes? Claro, muchos se quedan con la guerra global contra el terrorismo, el Acta Patriota y una serie de cosas, pero si tú te pones a ver qué líneas políticas, cuál fue el programa de ese gobierno, en realidad fue un gobierno que no fue nada. ¿Me entiendes tú? No fue nada, fue básicamente un flan ideológico. Si tú lo quieres comparar, vendría siendo como el segundo gobierno de Sebastián Piñera en Chile o el gobierno de Mauricio Macri en Argentina. Ya no fue nada, no tuvo ninguna consistencia ideológica que al final incluso probó ser más útil para los fines globalistas, ¿me entiendes tú? Eso te iba a decir, porque claro, la consistencia ideológica estuvo metida para el lado de Skull and Bones y todo este tipo de ideales que habían ahí para conquistar no sé cuántos países en Medio Oriente, hacerlo en un tiempo determinado. Exacto, fue una locura total. Empezó, digamos, el infierno empezó con Bush padre, ¿no? Con todo lo que pasó ahí en Irak. Y en resumidas cuentas, entonces, ¿qué está haciendo Trump con esto? Está exponiendo de que el paradigma liberal del libre comercio, valga la redundancia nuevamente, no es lo que parece y probablemente necesita ser repensado. Y de hecho yo te comentaba, y ya con esto quizá, si tú estimas conveniente, ya vamos cerrando este suerte de círculo que hicimos mirando al mundo, porque ya estamos volviendo a nuestra casa, a nuestro continente. Las metas que pretendía Trump se están cumpliendo. ¿Me entiendes tú? Tú algo hablaste de eso en los programas anteriores. Ya hay antecedentes, están las cuentas de la tesorería, la aduana de Estados Unidos ha señalado que se están obteniendo ingresos récord en ¿cuánto? 50 días, no más que eso, por concepto de pagos arancelarios, dineros que entre otras cosas se dice van a ser utilizados para corregir la deuda pública estadounidense. Mucho se habla de que antes de finales del próximo mes de junio el gobierno tiene que renegociar un vencimiento de deuda que es espantosamente alto y nadie sabe hasta el minuto qué solución va a dar el gobierno de Estados Unidos. Eso por una cosa, y el otro, el pasado fin de semana... ¿Y quién va a querer comprar esa deuda? Además, exactamente, cuando sabemos que por otro lado China, como parte de su guerra asimétrica, está prácticamente regalando los bonos que ellos tienen estadounidenses, e está instando a sus aliados, básicamente el BRICS y países satélites, a que hagan lo mismo, ¿me entiendes? Y por el otro lado, el fin de semana Trump ya dijo abiertamente algo que tú habías señalado hace algunos programas atrás, de que el objeto de la repatriación de las industrias a Estados Unidos, la relocalización de vuelta, por así decirlo, a Estados Unidos, no tiene por objeto que vuelva a la industria del lujo. Él habló de la industria del vestuario, pero sabemos que él se refiere al lujo, ¿me entiendes tú? Sino recuperar lo que fue la industria ligera y la industria pesada estadounidense. Él habló de construir grandes barcos, construir tanques, etcétera, ¿me entiendes? Él tiene un estilo bastante florido para hablar, pero si lo ponemos en términos más técnicos, lo que él pretende claramente es reconstruir la gran industria pesada estadounidense, que fue muy icónica hasta la década de los 80, la industria ligera metalmecánica especializada, la gran industria de los chips, de los microprocesadores, por una parte, mantener bajo control estadounidense las grandes fábricas que en estos minutos están en Taiwán, y además construir otras nuevas en los propios Estados Unidos. Y la mejor prueba de eso, y con esto te devuelvo el micrófono, es la puja que en estos momentos se está dando por una empresa icónica estadounidense que es la US Steel, ¿me entiendes tú? Claro. Te voy a poner un puro caso. Es un buen ejemplo. El super acorazado en el cual se firmó la rendición de Japón en 1945. Missouri, creo que era. El Missouri, exactamente, hoy al ancla en un museo en Pearl Harbor. El Missouri es un hijo de US Steel.
Ya, todos esos navíos icónicos fueron construidos en astilleros que en su minuto formaron parte del gran trust industrial, este gran grupo industrial que fue la US Steel, que hoy día está reducida prácticamente a su mínima expresión, pero por ejemplo, comparado con lo que es la CAP chilena, sigue siendo un gigante, ¿me entiendes tú? Y claro, en estos minutos Nippon Steel, una empresa japonesa, la quiere adquirir, incluso tentando a los trabajadores con programas de salud, programas sociales muy buenos, pero aún siendo Japón probablemente el aliado más estrecho que tiene Estados Unidos en el mundo después de Israel, aún así Trump dijo, momentito, US Steel va a seguir siendo estadounidense. Y eso claramente, ya el hombre dijo claramente cuál era el objeto de los aranceles, algo que tú señalaste en un programa anterior, y al parecer se está cumpliendo. Cuál es que el rol de Estados Unidos, mantener a Estados Unidos como hegemón del mundo, no puede serlo a través de estas políticas blandas que, por ejemplo, se efectuó a través de la colonización cultural woke de la USAID, que fue justamente el tema con el que comenzamos nuestro programa, sino que se va a tener que sustentar literalmente en bases de hierro, ¿me entiendes tú? Con grandes siderúrgicas, con grandes astilleros. El hombre anunció un programa de construcción naval civil, lo cual es bastante interesante porque nosotros vemos a Estados Unidos construyendo fragatas misilísticas y portaaviones, pero ¿qué pasa con la construcción de grandes navíos de carga que en estos minutos se construyen en Japón, en la China popular o en Taiwán? O en Corea también. Estados Unidos quiere recuperar ese rol que tuvo hasta la década del 80, ¿me entiendes? Recuperar el sitial en la industria de la aviación comercial tan vapuleado en el último tiempo por una serie de escándalos que sacudieron a la Boeing y que le están cediendo un poco el cetro de la aviación comercial a los europeos, al grupo Airbus. Así que en definitiva, en cierta medida, para quienes pensamos que el mantra liberal necesita ser un tanto repensado, o que, ¿me entiendes tú?, que no es un dogma, ¿me entiendes tú?, no es un dogma de fe en economía, al menos los dogmas no existen, los dogmas están reservados a la teología. Los aranceles en principio estarían cumpliendo su finalidad. Exactamente, bueno, se veía, ¿no? Se veía que, yo lo dije en un montón de programas, aquí tienen que estar pensando en otra cosa, y no solamente es para poder también acabar con esta cultura woke, también presionando a ciertos países como el Reino Unido, ¿cierto? Con el tema de los aranceles, pero diciéndole tienes que restaurar la libertad de expresión, etcétera. Ese es un ejemplo. Pero es imposible sostener un conflicto que todos los grandes generales, tanto norteamericanos como chinos, dicen que es inevitable una guerra con China. El tema es cuándo. Eso es lo que dicen todos los analistas. El tema es cuándo. Y Estados Unidos no está en condiciones de entrar en ningún tipo de conflicto de esa magnitud si no tiene industria. ¿Sí? Es tan simple como eso. Si no, veamos la historia de la Segunda Guerra Mundial y lo que pasó ahí. Así que a mí me da la impresión de que, por supuesto, tenía el objetivo de restaurar, ¿cierto?, esta, como dices tú, toda esta hegemonía, ¿cierto?, de la producción, de la industria pesada norteamericana. Así que, bueno, vamos a seguir atentos a todo lo que pasa, Pablo, porque la verdad es que la cantidad de información y lo complejo que es tratar la información hoy en día es increíble, por la cantidad, sobre todo por la introducción de la inteligencia artificial, que ya nos muestran videos que cada día es más difícil filtrarlo, porque no sabes si es un fake, y hay unos que están muy muy bien hechos. Entonces te ponen al presidente de Estados Unidos diciendo tal cosa y resulta que es fake, que nunca lo dijo, y la cosa se está volviendo en ese sentido cada vez más compleja. Ese es para hacer todo un programa a futuro. Yo te quiero agradecer, Pablo, como siempre, por estar aquí y decirle a los amigos que la única manera de apoyar y que Contracultura siga siendo un medio independiente, financiado por los fans y por la audiencia, es entrar ahora en www.contraculturatv.com, y vas a poder disfrutar de todos los programas de Contracultura y contenido exclusivo sin comerciales. Si estás aburrido de los comerciales, bueno, www.contraculturatv.com, te puedes hacer miembro hoy mismo y así nos ayudas a seguir operando. Esa es la columna vertebral que vamos a tener para poder financiar esta operación. Nos vemos en un próximo video, que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima. Chao, chao.